Hola chicos, buenos días o buenas tardes, depende del horario en el que estén viendo la clase del día de hoy. Para dar inicio a esta nueva unidad, vamos a arrancar trabajando sobre esquizofrenia, que se considera una de las principales psicosis, ¿sí? Ya tratando sobre los trastornos mentales, dividiéndolos en neurosis y psicosis, la esquizofrenia es propiamente una enfermedad de psicosis, ¿sí? Bien, ¿qué es la esquizofrenia propiamente dicha? Es un trastorno grave del encéfalo que altera la percepción, los pensamientos, los sentimientos y la conducta de las personas afectadas. Vamos a clasificar los síntomas que presentan, ¿sí? Estas esquizofrenias. Tenemos síntomas positivos, síntomas negativos y síntomas desorganizados. No confundir la palabra positivos y negativos como que son buenos o malos. Toda la sintomatología en sí misma es dañina para la relación de esta persona con el entorno y para sí misma, ¿sí? Simplemente se los denomina positivos o negativos en relación, ¿sí?, a la conducta. Fíjense que unos alteran, ¿sí?, la conducta activamente y otra la alteran negativamente o más pasivamente. Por eso vamos a ubicarlos como síntomas positivos, aquellas como alucinaciones, ideas delirantes, pensamientos desorganizados, la persona está eufórica, está alegre en exceso, ¿sí? Y como síntomas negativos vamos a hablar de la apatía emocional, quiere decir que no tiene un sentimiento emocional para nada, para con nada, ¿sí? Empatía sería al revés, poder relacionarse con el otro y comprender lo que al otro le pasa. Acá en este caso son apáticos, ¿sí? Tienen ausencia de motivación, eh, retraimiento social, se excluyen, ¿sí?, del resto de la sociedad y se abandonan a sí mismos. Por eso las clasificamos como positivas y negativas, pero no porque unas sean mejores que otras, es simplemente la actitud que adoptan en esa postura. ¿Sí? Este abandono a uno mismo, vamos a ver una persona que no se bañan, no se cambian, eh, descuidan su aspecto personal notoriamente, ¿sí? Y los síntomas desorganizados como conductas sin finalidad, son esas personas que están caminando pero no saben a dónde van o no tenían un motivo específico para caminar o para realizar determinadas acciones. Los pensamientos de estos pacientes están desorganizados, se expresa una expresión plana, quiere decir que es carente de emoción o incluso inadecuada para el momento, reírse en un momento que es poco oportuno, ¿sí? Síntomas desorganizados. Bien. Ahora vamos a ver qué tipos de esquizofrenia conocemos. Tenemos el tipo catatónico, nosotros ya hemos usado este término. La catatonía era ese momento en el que el cuerpo está quieto, ¿sí?, que no responde a estímulos, ¿sí? Esta catatonía puede ser estática, como es la que acabo de describir, o agitada, que es con movimientos repetidos, extraños, pero que no hacen, no tienen una motivación, no tienen una finalidad específica, es simplemente movimientos tipo balanceo, movimientos de los brazos como aleteos, ¿sí? Las ecolalias y las ecopraxias. ¿Qué es ecolalia y ecopraxia? Ecolalia quiere decir repetir lo que el otro dice, ¿sí? Y ecopraxia hacer lo que el otro hace, pero sin un motivo de aprender o de simular al otro, es simplemente eh, el tipo de esquizofrenia que lo que hace es dejar de tener esta voluntad en estos movimientos. Entonces los movimientos pueden ser extraños o repetir lo que el otro tiene como si fuera un espejo, ¿sí? Tanto verbalmente como eh, manualmente, ¿sí? O la catatonía estática, como era la que habíamos explicado al principio. Después el tipo de esquizofrenia desorganizados, que tienen una desorganización en el habla y en la conducta, una expresión de emociones inadecuadas para el momento, ¿sí? Hay una parte muy interesante de Alicia en el País de las Maravillas, en el que ellos están tomando el té, el sombrerero con el conejo, y hacen
desorganización en el lenguaje bastante interesante. Y si tienen la posibilidad de verlos, es muy, muy interesante esa parte. ¿Y por qué? ¿Tenía esquizofrenia la persona que lo escribió? No. En realidad, estos síntomas de la esquizofrenia de tipo desorganizado también a veces se comparten en las personas que están bajo efectos de algún alucinógeno, como era el caso de la persona quien escribió Alicia en el País de las Maravillas. Bien, tenemos también el tipo paranoide, ¿sí? Cuando estos pacientes tienen alucinaciones tanto auditivas, que ahora se los denomina como eh, los oyedores de voces, ¿sí? Eh, decíamos alucinaciones auditivas, que son más frecuentes, o alucinaciones también pueden ser visuales, ¿sí? Son menos frecuentes y tienen sí un pensamiento delirante bastante importante y llamativo, ¿sí? Habitualmente son precursores de grandeza, estos que se creen más grandes que el resto, que tienen delirios de grandeza, ¿sí? O de persecución, ¿sí? El paranoide también es de persecución, que es la persona que siempre piensa que lo están observando, que las cámaras de la computadora, bueno, en algunos casos son ciertas, pero de las cámaras de computadora son para vigilarlo a él. Hay muchas películas en donde ven que se ponen cascos de papel de aluminio porque las ondas que ellos transmiten están siendo observadas por la NASA o, bueno, estos delirios tanto de persecución como de grandeza de qué tipo, y no sé, creerse que son superhéroes y a lo mejor incluso tirarse de un edificio pensando que pueden volar, de ese tipo. Y del tipo indiferenciado, perdón, es que cuando es una combinación de varios tipos de síntomas diferentes de los anteriormente descritos, pertenece a más de un subtipo de esquizofrenia, por lo cual queda dentro de las esquizofrenia de tipo de indiferenciado. Bien, hay otros trastornos, ¿sí?, que producen psicosis, que son estos síntomas, ¿sí?, que van a tener las alucinaciones, los delirios de persecución, ¿sí?, producen psicosis, otro tipo de trastornos. Y a veces incluyen también los trastornos esquizoafectivos, ¿sí?, que es una combinación entre la esquizofrenia, ¿sí?, y algún trastorno del tipo del ánimo, como hablábamos antes, perdón, como vamos a ver más adelante, en el caso de las depresiones o la Gran Depresión, ¿sí? Las manías bipolares, por ejemplo, también producen psicosis, y la depresión con rasgos psicóticos, que también la vamos a hablar más adelante. Como generalidades así de las esquizofrenias vamos a tener que hay pacientes con esquizofrenia en la cárcel, hay más pacientes con esquizofrenia en las cárceles que en los hospitales. ¿Por qué? Porque al no ser tratados pueden ser agresivos tanto para sí mismos como para los demás y se los categoriza dentro de las cárceles, volviendo así a la época en la que custodiar era lo que se imponía como moda. Así que a veces esta falta de tratamiento termina condenando a estos pacientes dentro de una cárcel en vez de ser tratados como corresponde en los hospitales. Después, que las personas con esquizofrenia con frecuencia no tienen un hogar. ¿Por qué? Porque les cuesta mantener relaciones humanas de una manera aceptable. Entonces, a veces son contenidos en hogares durante el periodo de su adolescencia o juventud, que es generalmente cuando empieza a aparecer, pero al crecer sus padres a lo mejor fallecen o empieza a escaparse, no puede mantener un trabajo, no es fácil convivir con estas personas y suelen abocarse a la calle, ¿sí? Entonces, como quedan sin hogar, muchas veces terminan cayendo incluso en las adicciones o son incluso ellos mismos víctimas de crímenes, ¿sí? Las personas no tratadas tienen mayor posibilidad de ser violentas, obviamente, como esto que decíamos en el primer punto, ¿sí? Especialmente si consumen drogas. Esta combinación suele ser muy compleja, ¿sí? Porque es un paciente que ya de por sí tiene sintomatología
difícil de trabajar y si encima quedan expuestos a las drogas, es una potenciación bastante compleja para trabajar. Hay que primero desintoxicar a los pacientes y después empezar el tratamiento de la esquizofrenia en sí misma o de la sintomatología en sí, ¿sí? Em, y esta, bueno, como decíamos, este consumo de drogas es la principal causa del estigma que se tiene para todo este conjunto de personas con trastornos mentales. Generalmente es así, que, que bueno, que son violentos, pero es por la falta de adherencia al tratamiento que vamos a ver más adelante y a veces por la exposición, esto de estar en la calle, una combinación con los crímenes y la droga que se hace bastante habitual en estos pacientes. Los servicios públicos de tratamiento psiquiátrico o el alojamiento y los servicios de rehabilitación de estos pacientes con esquizofrenia son inadecuados y escasos. Eso es acá y en Estados Unidos también lo vemos en muchísimas películas, lo cual de la abundancia del corazón habla la boca, así que si se ve tantas veces allá es porque debe ser una realidad bastante frecuente en Estados Unidos. Vamos a ver las posibles causas, sí, y consecuencias posteriormente. Esto de que la esquizofrenia tiene un componente genético, sí lo tiene, pero aparte se da en familias, no necesariamente por un compuesto hereditario en sí mismo, ¿sí? Sino es la convivencia también la que ayuda a realizar a que estas personas también se enfermen. Es un entorno violento, es un entorno de adicciones cuando no es tratada como corresponde, ¿no? De exposición a estas adicciones, de falta de un hogar estable, lo que a veces ocasiona que otras personas también tengan después trastornos esquizofrénicos, ¿sí? Entonces, uno de los puntos es que se da en familias. Después también que produce cambios neuroquímicos. No es que solamente uno cree que es una persona que, bueno, tiene alucinaciones. No, no. Hay un componente, nosotros ya vimos esto de cómo afecta al cerebro los trastornos mentales, que no es algo que la persona solamente lo piense y con dejar de pensarlo se va a solucionar. Hay componentes neuroquímicos, ¿sí?, que han cambiado, por lo cual producen alteraciones en las personas. Hay cambios de la estructura y de las funciones en el encéfalo, ¿sí? Por lo cual también hay un deterioro cognitivo. Muchas veces también hay muerte celular, en el caso del cerebro, muerte neuronal, ¿sí?, que va a causar unas alteraciones cognitivas bastante importantes, un deterioro cognitivo y alteraciones neurológicas. Hay alteraciones eléctricas en el encéfalo, entonces no solamente son los neurotransmisores los que se van a ver afectados, sino estas conducciones eléctricas en el encéfalo también se van a ver alteradas, ¿sí? Hay alteraciones inmunitarias e incluso inflamatorias por esta falta de conectividad de los impulsos, ¿sí? Tiene mucho que ver también, aunque parezca absurdo esto, ¿sí? Se han hecho estadísticas en que en determinadas épocas del año hay abundancia de nacimientos, ¿sí? Eh, a ver cómo decirlo al revés, perdón, personas con esquizofrenia tienen mayor tasa de natalidad en determinadas épocas del año, por lo cual se relaciona también con épocas del nacimiento. Y en hábitat urbano es mucho más común en las ciudades que en las zonas rurales, ¿sí? Complicaciones en la gestación o en el parto, como el malformaciones físicas leves o artritis reumatoide, se asocian también después a la esquizofrenia. Vamos a trabajar un poco con estos síntomas positivos, entre comillas, positivos o psicóticos, ¿sí? Parecen ser un exceso o una distorsión de las funciones normales, por lo cual las alucinaciones son percepciones sensitivas que parecen reales, pero que se producen sin un estímulo externo. Pueden ser auditivas, que son las más frecuentes, las visuales son las que le siguen en frecuencia, y también pueden ser táctiles, gustativas, olfatorias o somáticas, que son aquellas de las sensaciones del cuerpo, ¿sí?
Y comúnmente, bueno, también estos síntomas positivos incluyen las ideas delirantes, que son falsas creencias, ¿sí? Que se ponen fijas en la persona y que son persistentes a pesar de ver documentación que demuestre lo contrario, va a seguir siendo persistente esa idea. Son ideas delirantes fijas, ¿sí? Persistentes en la persona. Los síntomas desorganizados. Los desorganizados incluyen pensamientos desorganizados y conducta desorganizada. El pensamiento desorganizado es una característica fundamental de esta esquizofrenia, ¿sí? El habla va a cambiar también la velocidad, la organización, la intensidad y el contenido, en donde se va a desorganizar todo esto. Hablan rápido, hacen pausas prolongadas, ¿sí? Organizan mal las frases, por lo cual alguna de estas palabras va a quedar desordenada, ¿sí? Le ponen demasiado ímpetu, ¿sí? A algunas partes del texto hablado, ¿sí? Y que el contenido es poco relacionado con lo que se está hablando en el momento, ¿sí? Em, Cuando nosotros como enfermeros, hablando con el paciente, vamos a tener una buena forma de hablar de evaluar este pensamiento, si la persona tiene o no una desorganización en el habla, ¿sí? Por eso las entrevistas son tan importantes. El paciente hace como una ensalada de palabras y por ahí pierde por completo el contexto de lo que se estaba diciendo, ¿sí? Puede haber asociaciones laxas, que también llamadas descarrilamiento, o sea, en determinados momentos, ¿sí? Se pierde y se va, la conversación se va para otro lado, deja de tener sentido, se desorienta, ¿sí? Esta conducta desorganizada carece de orientación a un objetivo, es decir, por ejemplo, son esas personas que caminan y a lo mejor no saben para dónde van. Se dificultan, por ende, actividades cotidianas como que deberían ser organizadas, como la higiene personal o prepararse las comidas. Por ejemplo, vestirse en formas extrañas es muy común, es algo que se puede evidenciar y que se puede empezar a hacer una valoración de esto que nosotros vemos, porque son personas que les cuesta ordenar el pensamiento, ¿sí? También pueden tener errores en la elección de las prendas a la hora de ver el clima o de saber si llueve o no llueve, sumado esto a la falta de higiene y a la organización cotidiana como para lavar las prendas, en el caso que tengan una vivienda estable, se hace bastante complejo. Entonces esas son evidencias que nosotros vamos a tener a la vista para poder trabajar con estos pacientes e irlo detectando poco a poco y transmitirle obviamente toda esta información que vamos observando al equipo médico, ¿sí? La esquizofrenia produce una alteración en la sensación del propio yo. Esto afecta los movimientos y la conducta, ¿sí? ¿A qué punto? Al punto tal de masturbarse en público. ¿Por qué? Porque soy yo el que está en esta situación. No tengo, eh, no hay un entorno por el que preocuparme. Entonces, me pintó y lo hice, ¿se entiende? Esto es la desorganización en la conducta de la persona. Puede incluir también conductas catatónicas, como habíamos visto antes, que pueden ser también las estáticas o pueden ser las agitadas, ¿sí? Tener movimientos sin finalidad, ¿sí? Excesivos, o pueden adoptar posturas extrañas y quedarse estáticos en esas posturas, ¿sí? Los síntomas negativos. Los síntomas negativos, acuérdense que estamos hablando del tipo de estímulo, no estamos hablando porque sean buenos o malos, ¿sí? Los síntomas negativos de la esquizofrenia representan otra fuente importante de discapacidad de estos pacientes, porque suponen un déficit de las funciones normales. ¿Qué tipo de síntomas están incluidos dentro de estos síntomas negativos? Tenemos afecto plano, que es una expresión no verbal de emociones, ¿sí? No pareciera no tener emociones, no hay una disminución de la verbalización de las emociones e incluso de la expresión física de estas emociones, ¿sí? Entonces hay como un embotamiento, una ausencia de esta expresión emocional a punto tal de parecer que no las tienen, que no tienen emociones, ¿sí? No tienen ninguna expresión facial y ningún otro lenguaje corporal que indique sentimientos, ¿sí?
Después tenemos la alogia, que es la disminución de la cantidad y la riqueza del lenguaje. Es un lenguaje pobre, va acortando cada vez más ese lenguaje a tener palabras, palabras de poca profundidad, ¿sí? Acotadas. eh, Van a tener respuestas verbales leves, cortas, con poca expresión emocional, obviamente, como lo veíamos también en el punto anterior, y puede ser un lenguaje muy concreto y carente a lo mejor de, de expresión de las ideas, ¿sí? Acá incluso dice carecimiento de ideas abstractas, porque están en este momento, en este punto, ¿sí? Las ideas abstractas son aquellas que nos van a permitir hacer cálculos mentales, ¿sí? Hablando de cosas que no tenemos enfrente, como por ejemplo los números primos. Entonces, ese tipo de abstracción es compleja para este tipo de pacientes. Después tenemos la abolición, ¿sí? Que es la ausencia de motivación. Tienen dificultad para iniciar y mantener actividades. Dentro de eso, lamentablemente, entran el abandono de la medicación, del tratamiento, ¿sí? Es muy común que abandonen el tratamiento. Tienen dificultad para mantener un trabajo o para iniciar incluso la misma o cuidar de sí mismos, ¿sí? No tienen constancia ni siquiera para el cuidado de su propio cuerpo, de su propia existencia, ¿sí? Y por último tenemos la anedonia, ¿sí? Que significa la ausencia de capacidad de sentir placer, ¿sí? Entonces, de sentir placer, de expresarlo, como veíamos antes, de sentirse motivados, por eso los denominamos como síntomas negativos, ¿sí? Vamos a ver un poquito sobre la evolución de la enfermedad. Al inicio de esta enfermedad, que se produce generalmente en la edad, en los jóvenes, a veces incluso en la adolescencia, entrada a la adolescencia, sí, pero muchas veces estas sintomatologías se van a descubrir entre 5 y 10 años después, por lo cual a veces nosotros creemos que es un adulto joven quien está enfermo o quien detectamos que tiene un trastorno de esquizofrenia y en realidad teníamos un adolescente con esquizofrenia sin tratar, ¿sí? Eh, los síntomas negativos pueden empeorar con el paso del tiempo, ¿sí? Y a veces los síntomas negativos son por periodos cortos. Muchas personas pueden lograr a llevar una vida satisfactoria, ¿sí? Pero sobre todo, bueno, en la fase de remisión, que es cuando ya están tomando tratamiento y dejan de tener esta sintomatología más agravada, o cuando están recuperándose de la enfermedad, ¿sí? Pero es importante para estas personas tener un entorno familiar que sustente esto, que los acompañen y permanentemente, como lo hemos visto en otros aspectos, es la voluntad de la persona para la mantención del tratamiento, la familia que lo acompañe y el tratamiento no solamente el farmacológico, sino también el terapéutico, un equipo de salud que acompañe a estas personas. Muchos pacientes en la última fase, ¿sí? Producen síntomas más tempranos antes que tengan un episodio psicótico completo. Entonces esto les va a ir advirtiendo que se viene un episodio psicótico y pueden llamar al especialista o al médico que los ayuda a trabajarlo y reforzar algunas medicaciones o hacer una internación de día primeramente o avisar a la familia para que pueda acompañarlo en este proceso, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de tratamiento para el control de esta esquizofrenia, ¿sí? Lo vamos a dividir al tratamiento en 3 fases, ¿sí? Eh, en relación a la evolución de la enfermedad. Primero, en el inicio del tratamiento, algunas personas, y hablo de algunas, no todas, realizan el inicio del tratamiento en el primer episodio, ¿sí? Son los menos, sinceramente son los menos. Después tenemos aquellos que inician el tratamiento en una fase aguda, ¿sí? Que se presentan realmente cuando ya se han superado la cantidad de episodios tolerables por la familia y son ellos quienes lo llevan al paciente en una fase aguda a tratamiento, ¿sí?
Y después cuando hay un fomento de la recuperación, cuando hay una intención de la persona de recuperarse, que a veces ya ha tenido episodios y él mismo se da cuenta y se frustra y siente que solo no puede y ahí busca ayuda y va a empezar el tratamiento para intentar recuperarse después de ya haber vivido varios episodios de este tipo, tanto con signos positivos como negativos. ¿Cómo se realiza este diagnóstico y tratamiento? ¿Sí? El diagnóstico y el tratamiento son importantes, sí, sobre todo para prevenir las recaídas de las que tanto estamos hablando y estos reingresos hospitalarios. Hacer un diagnóstico dual significa que coexistan una enfermedad mental con algún abuso de sustancias que es muy frecuente, como les decía anteriormente. Pueden ser tanto drogas como alcohol, ¿sí? Porque con esos ellos sienten que tratan los síntomas que son intolerables de la enfermedad. Lo que hacen es a lo mejor una sensación de apaciguamiento de estos síntomas que para ellos son intolerables en el momento, pero la complicación por el abuso de sustancias o el abuso de alcohol es bastante compleja, sumado a esto el tratamiento o no farmacológico. En relación al tratamiento farmacológico, esta psicofarmacología, ¿sí? Es uno de los pilares de tratamiento. Ya saben ustedes que sin la familia y sin el apoyo terapéutico, esto, y por supuesto la voluntad del paciente, esto es muy complejo, ¿sí? Los antipsicóticos ayudan a aliviar las alucinaciones, las ideas delirantes y el pensamiento desorganizado, ¿sí? Entonces, o desordenado. Los antipsicóticos van a trabajar sobre los síntomas psicóticos que eran los síntomas positivos. ¿Se acuerdan que habíamos dividido al principio? Estos fármacos antipsicóticos o neurolépticos también llamados se utilizan para tratar trastornos como la esquizofrenia, que se caracteriza por psicosis, o sea, se caracteriza más por los síntomas positivos que la presencia de síntomas negativos, ¿sí? Cada fármaco antipsicótico puede tardar entre 3 y 6 semanas en producir el efecto deseado. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con estos, los, perdón, la medicación, los psicofármacos, cuando empezamos a iniciar con esto de qué eran los psicofármacos y hablamos de que el tratamiento tiene diferentes etapas? Bueno, en estas etapas de adaptación del medicamento, en este caso pueden tardar de 3 a 6 semanas en producir este primer efecto deseado, por lo cual es muy común que se frustren y dejen el tratamiento antes de incluso empezar a percibir los síntomas positivos del mismo. El cumplimiento del tratamiento, como decíamos antes, es un problema importante en el contexto psiquiátrico. Aproximadamente el 80% de los pacientes dejan de tomar el tratamiento después del episodio agudo. ¿Por qué? Porque sienten que no funciona. Entonces lo abandonan. Y esto lleva a el abandono por completo, la frustración, el inicio de algunos síntomas negativos agravados, como las depresiones, y a veces para salir de esos síntomas negativos es que acuden a otras sustancias como drogas o alcohol. Perdón. Los objetivos de los tratamientos con fármacos antipsicóticos son aliviar los síntomas de la psicosis, obviamente, ¿sí? Mejorar los síntomas negativos, ¿sí? Prevenir los episodios posteriores de la psicosis y mejorar la función y la calidad de vida de los pacientes. La psicosis es una enfermedad complicada, ¿sí? Dentro de la psicosis está la esquizofrenia, porque me lo van a preguntar después por separado. Son enfermedades complicadas que afectan en todos los aspectos de la vida de una persona. El equipo sanitario debe valorar y evaluar diversos aspectos de la conducta, el pensamiento, los sentimientos y la capacidad funcional del paciente para determinar la eficacia de estos fármacos. Acuérdense que es fundamental, ¿sí?, la experiencia de enfermería para ir viendo si esta sintomatología que yo tengo que conocer cuál es para poder saber si estoy frente a ella o no. ¿Sí? Por eso es importante conocer las patologías y la sintomatología más común de cada una de ellas y aprender a conocer a este paciente que en particular puede presentar algunos síntomas y otros no. ¿Sí? Bien, dentro de los antipsicóticos los vamos a dividir, ¿sí? Tenemos los antipsicóticos
típicos, que son los de primera generación, que tienden a ser eficaces en el tratamiento de la psicosis, de los síntomas positivos de la esquizofrenia, especialmente en las psicosis agudas por agitación. Fíjense que teníamos esos catatónicos por agitación, ¿sí? Bien, vayan haciendo las relaciones para poder saber cuáles son más efectivos en cada una. Pueden tardar varios meses en alcanzar el efecto beneficioso completo para el paciente. Después tenemos los atípicos que van a incluir, son los de segunda generación y van a influir sobre diversos puntos receptores de los dopamina, que ustedes ya lo vieron después en fármaco, de la serotonina, ¿sí? Y que va a diferenciar, varios aspectos importantes, ¿sí? Son más eficaces en el tratamiento de los síntomas negativos, o sea, de las depresiones, por ejemplo, producen menos efectos colaterales y son eficaces frente a los síntomas que no responden a los antipsicóticos típicos, por los cuales a veces se ven involucrados más de un fármaco en el tratamiento, ¿sí? Después tenemos los de tercera generación, ¿sí? Que son estabilizadores de la dopamina, ¿sí? Y un efecto estabilizador va a ayudar al encéfalo, ¿sí? A nivelar los niveles de dopamina en el encéfalo y producir una incidencia muy baja de movimientos involuntarios, que eran parte de los síntomas que veíamos, ¿sí? Dentro de los catatónicos, agitación, ¿sí? Por último, tenemos la inyección de depósito u otras formas farmacéuticas, que lo que va a ayudar siempre, lo que sea depósito, es que se coloca una vez y que va a ser de absorción prolongada, por lo cual no necesariamente el paciente tiene que consumir fármacos todos los días. Esto es muy importante, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, acá dice el haloperidol y la flufenacina, perdón la pronunciación, se encuentran entre estos fármacos. Esto va a ser muy importante porque nos va a ayudar a que el paciente permanezca en el tratamiento cuando no depende solo de su voluntad la toma diaria, ¿sí? Entonces es importante que estos fármacos los podamos encontrar en inyecciones intramusculares y que formen depósitos de absorción lenta y prolongada. Bueno, chicos, nos encontramos en la próxima clase. Lean mucho, por favor. Esquizofrenia es largo, ¿sí? Y después se va a simplificar un poquitín, no mucho. Nos estamos encontrando en clase de consulta. Besos para todos.